Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por venir, por acompañarnos. El Coliseo de Poesía de la Biblioteca Nacional es un espacio que se propone para la difusión de las voces de la poesía argentina, para la reflexión crítica en torno a ellas, para el pensamiento y para el desarrollo de ideas en torno a diferentes ejes sobre los que venimos trabajando desde hace ya un tiempo. Es un espacio que ha ido teniendo mucho movimiento. Es un espacio en el que trabajé junto al compañero Guillermo Saavedra, que lo quiero mencionar porque es uno de los despedidos, de los 120 despedidos de la Biblioteca Nacional el marzo pasado. Alguien a quien extrañamos mucho y una pérdida para la Biblioteca Nacional muy importante. Hoy nos encontramos en torno a una fecha ideal para esta jornada, que es Poesía y Sociedad. Y para eso tenemos 3 invitados, 2 invitados y una invitada de lujo, a quienes voy a presentar para cumplir con las formalidades. Flor Codagnone es periodista, poeta y performer. Se dedica a la divulgación y a la mediación poética. Da talleres para adultos, infancias y adolescencias en diversos espacios y colabora en múltiples medios. Coescribió Literatura y Psicoanálisis, El signo de lo irrepetible. Tradujo Los Beatles y Lacan, un requiem para la edad moderna. Seleccionó, tradujo y prologó poemas de June Jordan, publicados como Cosas que hago en la oscuridad. Publicó los poemarios Mudas, Celo, Resto, Filos, poemas sobre violencias contra las mujeres, Las adaptaciones, Diario poético en tiempos macristas y la plaqueta La rotura del mundo. En 2021 se editó Bosque de mí, 2013-2020, que reúne toda la obra publicada e inédita hasta el momento. De 2023 son Ela y las citas. Muchas gracias, Flor, por estar acá. Ricardo Rojas Airala. Muy bien. Iba a decir en la extrema derecha, pero sería una contradicción absoluta. No va. La extrema izquierda. Claro. Nació en Buenos Aires, Argentina. Es un trabajador que escribe. Su obra literaria, que consta de 18 libros de poesía, relato y novela, se publicó en México, Italia, El Salvador, Argentina. Es secretario de Cultura de la Asociación de Empleados de Farmacia, ADEF. Con Marta Miranda dirige el Festival Internacional Va Poesía Argentina de Literatura e Inclusión. Entre otros reconocimientos, obtuvo el 3er Premio Municipal de Literatura de la Ciudad de Buenos Aires. Fue honrado con el Fondo Metropolitano de las Artes y las Ciencias. Resultó finalista del 5º Premio Internacional de Poesía Víctor Valera Mora. Fue ganador del Premio Latinoamericano de Literatura de la UNAM. En agosto de 2024 fue declarado Personalidad Destacada de la Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. A mi izquierda, Franco Giglino, es abogado especializado en infancias y adolescencia, docente de la Facultad de Derecho, presidente de la Asociación Amanecer, Grupo Casa Taller, es actor, profesor, dramaturgo y director teatral. Publicó Más allá del final en Corregidor y El revés del espejo. Ha escrito para los principales suplementos literarios, antologías y revistas literarias. Obtuvo diversas premiaciones y distinciones. Actualmente dirige Amanecer por Siempre, de su autoría, mientras ensaya, bueno, decía ensaya, pero ya está en cartel, los domingos, ya nos va a contar, por supuesto, Desconocido en el Teatro El Tinglado. Bueno, muchas gracias a los 3 por estar acá con nosotros. Obviamente esta mesa se anuncia como Poesía y Sociedad y de eso vamos a hablar, de esas relaciones, pero para romper un poco el hielo quería preguntarles por los inicios de la poesía en cada una de sus recorridos, en cada una de sus vidas, como para poder empezar a trazar esta relación entre poesía y sociedad, empezar primero por cómo, cuándo, dónde, de qué manera llega a sus vidas la poesía. Bueno,
¿Sabes qué? Es una pregunta que yo no tengo muy claro porque, no sé, nací en una casa en la que no había bibliotecas, pero sé que mi primer contacto con la poesía fue un contacto muy feliz y fue en preescolar, que me hicieron memorizar un poema y recitarlo. Y después de que lo recité, la maestra me pintó una carita feliz en el dedo. Y creo que eso debe haber sido como bastante fundacional. Y después sé, porque tengo registro en mis diarios íntimos, que no tengo registro de esos primeros poemas, pero sí tengo registro de que escribía poemas, porque mi diario dice, hoy escribí 3 poesías, por ejemplo, que aprendí a escribir y en paralelo escribía poemas. O sea que no sé de dónde viene. Yo siempre digo que la poesía me escribe a mí, es como que ella me eligió a mí, yo soy una herramienta nomás. Y es curioso porque creo que hasta que no me animé a publicar, no me autoricé a publicar, que fue ya como de grande, porque fue a los 32, pero fueron muchos años de trabajo previo de autorizarme a publicar. Me tuve que casi morir para tomar esa decisión. Después fue como salir del closet porque se abrió todo. Y se abrió también la lectura poética, porque yo venía de la facultad, tenía una lectura más académica, histórica, filosófica, pero no tenía tanta lectura de poesía. Y ahí, bueno, empecé a alimentarme totalmente. Bueno, a mí me pasa algo exactamente opuesto por el vértice que lo que le pasó a Florcita. Yo me crié en una casa que había una biblioteca gigante, enorme. Mi viejo era un intelectual de izquierda. Mi casa siempre estaba llena de gente leyendo. Bueno, Facundo puede dar fe, era chiquito, venía gateando desde su casa para ver el quilombo que era mi casa. Y en mi casa siempre había gente. Siempre había mucha gente, mis amigos, los amigos de mi hermana, de mi hermano, que son más grandes. Y yo aprendí a leer solo, antes de ser escolarizado. Entonces, en esa biblioteca gigante que había en mi casa, que no tenía puertas, vos ibas y sacabas lo que vos querías, había de todo. Había, qué sé yo, estaba Marx, Engels, Nietzsche, qué sé yo, no sé qué entendería yo cuando leía eso, pero mi relación con la escritura fue natural. O sea, fue como, o sea, todo el mundo leía y todo el mundo tenía libros. O sea, ese era mi imago mundi, digamos. Bueno, eso era lo que estaba sucediendo en ese universo. Y después yo empecé a tomar conciencia de que escribir servía para algo, más o menos a los 9, 10 años, porque yo le escribía las cartitas de amor a mis compañeritos, les hacía poemitas y qué sé yo, y los tipos se levantaban a las novias. Entonces, bueno, ahí me di cuenta que escribir servía, que tenía un valor concreto, que tenía una función social, claro, que servía para algo. O sea, entonces yo ya eso lo tenía como resuelto. Bueno, escribir sirve para esto. Entonces, algo, si no se negociaba. Yo vengo... Claro, mi viejo entre sus locuras fue criarnos, nosotros nacimos acá en la ciudad de Buenos Aires, en un barrio bastante acomodado, digamos, y se le ocurrió la cosa de irse al suburbio a compartir con los laburantes de Quilmes y vivir en el suburbio con los trabajadores. Entonces el otro día hablábamos con Martita, nosotros hacemos un trabajo en territorio con nuestro festival y mirá la parábola de la vida, yo estoy repitiendo lo mismo. Estoy yendo a territorio con la gente que menos tiene. Entonces, cuando uno está en esta vida, que los antiguos le llamaban la rueda de la fortuna, lo único que hace es dar vuelta, o sea, no hace otra cosa. Y creo que una de las decisiones más sabias de mi vida fue escribir. Así que siempre estoy contento, me levanto, mi mujer lo sabe, me levanto muy temprano a escribir. Yo soy secretario de Cultura de un sindicato, que agradezco todos los días, porque yo soy un militante político,
agradezco todos los días tener ese trabajo porque puedo manifestar claramente lo que yo pienso del capitalismo y de este mundo tan desigual y tan injusto y plasmarlo en cosas concretas. Yo soy una persona de acción. Entonces, por ahí la reflexión mía, en mi caso, si bien pasé por distintas universidades y no terminé ninguna, lo único que soy, que terminé, digamos, soy recreólogo, soy especialista en juegos. Entonces, yo empecé escribiendo de muy chiquito. O sea, escribir, por eso yo cada vez que doy un taller o voy a algún lado, siempre recomiendo lo mismo. O sea, escribir te saca de todo, te saca de todo. De donde estés, escribir te da una soga que te saca. Eso, no sé si... Qué bueno. Entre la falta de bibliotecas y la presencia de las bibliotecas, ¿no? En el caso mío, yo soy nacido en un pueblo, en Gualeguay, Entre Ríos, tierra de Juan L. Ortiz, Manauta, María Esther de Miguel, en fin, con quienes tuve la posibilidad de conocerlos, de estar y de que me juzgaran como autor y me dieran una mano también. ¿Se escucha? Sí, bien. Y me dieran una mano también, bueno, sentí que la escritura también me abrazó de chiquito, pero primero me abrazó el canto. Y el canto es poesía en movimiento, a mi criterio. Ese fue como la llave para abrir otras bibliotecas, ¿no? Y entonces apareció el profesor de literatura en la escuela, que fue un conductor hacia múltiples lecturas, que fueron mi base primaria, básica, digamos, formativa. Y después me aventuré en las lides de la narrativa, porque recuerdo como si fuera hoy que me dijo María Esther de Miguel, mira, vos tenés pasta para narrador. Esto de la prosa poética que vos hacés no termina de convencerme, ¿no? Y a veces agradezco eso, porque fue como un impulso a otra escritura, que es la cuentística, ¿no? Y eso a su vez me abrió la dramaturgia. Y bueno, ahí pertenecí junto con Tito Cosa, Dragún, con un montón, Eduardo Robner, Perinelli, bueno, un grupo de escritores teatrales, Carlos Páez, en fin. Formamos la Fundación Somiliana para el estímulo del autor teatral, hoy Teatro del Pueblo. En aquel momento funcionaba en el Teatro de la Campana. Y bueno, a partir de ahí me sentí incorporado en ese universo de lo teatral, porque yo ya venía escribiendo varias obras de teatro. Tengo más de 30 obras de teatro, de las cuales me siento bastante orgulloso. Primero porque en mi dramaturgia hay poética y además hay política. Y entonces, uniendo estas dos palabras, la poesía y lo político, creo que la poesía alimenta la mirada sobre la política y la política alimenta a la poesía. Y entonces de vez en cuando me doy el gusto de escribir algo que puede sonar reclamatorio quizás, confrontativo diremos, pero lo hago desde la pluma de la poesía, rescatando valores, concientizando, eso es lo que me mueve. Así que bueno, esa es mi relación. No me considero un poeta, pero sí un soñador de la escritura en la que me acuno cada vez que puedo, ¿eh? No, me quedo pensando en esta frase, no me considero un poeta, discutible, en una discusión en la que no vamos a entrar ahora, pero bueno, hablando un poco de la relación. Me acuno. Todavía no maduré, ¿viste? Tengo que salir de la cuna. Tomando un poco esto que decís de la relación entre poesía y política, ¿no? Quiero llegar un poco al núcleo de este encuentro, que
que es una de las cosas que más me interesa que cada uno de ustedes nos cuente, que tiene que ver con todo un aspecto tal vez no literario o no literario de lo que pasa con la poesía en determinados ámbitos y que tiene que ver con la poesía como una herramienta para la inclusión, ¿no? Que es algo con lo que ustedes tres trabajan mucho y de maneras muy interesantes. Y me gustaría justamente que cada uno nos cuente cómo han desarrollado ese camino de el arte, la poesía en particular o el teatro en particular, como una herramienta para la inclusión, porque realmente hay en los trabajos de ustedes tres un valor inmenso que me interesa que podamos compartir para, por supuesto, después abrir el diálogo y conversar sobre otras cosas, pero primero que nos cuenten de estos recorridos. ¿Hacemos al revés? Bueno, como quieran. Sí, la verdad que nuestro grupo de teatro, Amanecer hasta la Resistencia, fíjense el nombre, no es casual, tiene que ver con la inclusión de niños, niñas y adolescentes que vivían en la calle, junto con actores independientes, generalmente formados por mí también en mis espacios de escuelas. Y desde ese marco nos dimos la tarea de unir dos conceptos de una posible marginación. Porque el actor que no está consagrado es visto por el resto como, ¿de qué vivís? Pero aparte de esto, ¿qué haces? Es como que está por fuera de la sociedad hasta que tiene los méritos suficientes como para ser reconocido. Y el pibe que vive en la calle, bueno, está en una situación de indefensión extrema. Potenciando estos dos conceptos y quizás hasta resignificándolo, lo que intenté es unir estas dos pseudo-marginalidades o marginalidades y potenciarlas en una nueva impronta, de la mano de un texto absolutamente poético como es el de Armando Tejada Gómez, que es el padre místico del proyecto, poeta popular, absolutamente, que vivió también debajo de los puentes. Entonces, él como padre místico fue como una inspiración, no solamente para mi escritura en Amanecer bajo los puentes y toda la seguidilla de los amaneceres múltiples que hemos tenido, porque es más ya que una trilogía, sobre niñez, adolescencia, adultez y muerte de Armando Tejada Gómez, es eso, ya podríamos decir un cuadríptico, y no es pictórico, pero bueno, por lo menos es teatral. Y los chicos encontraron allí un lugar no solamente de encuentro, encontraron un lugar de pertenencia, porque lo que les falta a las adolescencias y sobre todo a aquellos más vulnerables es un lugar. Si bien para ellos la calle es su lugar y nosotros lo respetamos como tal, nadie elige vivir en la calle. Entonces, desde ese marco, el arte se transformó en un sanador, no solamente en un integrador, no solamente en un transformador social. Miren, yo les voy a contar un solo ejemplo. Uno de los pibes, el Chino, así lo llamaban, el Chino, uno lo veía y se cruzaba de cuadra, porque tenía una presencia impresionante, ¿no? Es decir, temible. Y era amante de los fierros, y del choreo, y de apretar a otros. Pero cuando él se subía al escenario, ¿no?, se producía una cuestión impresionante que la gente estaba... ¿Vieron cuando un actor ocupa un lugar y no hay otro lugar posible que el cuerpo de ese actor? Bueno, eso. Y entonces, el Chino un día, yéndonos a Mendoza, justamente, a Guaymallén, Mendoza, donde van a andar cerca ustedes por ahí,
el chino se había llevado un chumbo. Y me llaman y me dicen, che, mirá que el chino está con un chumbo, ¿qué hacemos? ¿Se lo sacamos? No, dejá, yo duermo al lado de él y pispeo. Pero no se lo saques porque se va a poner de la nuca. Dormí con un ojo, a la mañana siguiente fuimos al cementerio donde estaba enterrado Armando Tejada Gómez, ahí en Mendoza. Me senté en el micro y le dije, che, chino, ¿vos te trajiste un chumbo? ¿Y vos cómo sabés? Yo sé todo, chino. No, alguien te batió. No hace falta, chino. Que nadie me diga nada, yo me doy cuenta. ¿Para qué la trajiste? Ya te vas a enterar. Silencio de radio. Llegamos a la tumba y los chicos le dejaban poesías, le dejaban flores en la tumba de Armando, declaraciones de casi de hijos hacia un padre que bien pudo haber sido él en una familia de 24, en la que él pertenecía, una familia de 24 hijos. Entonces, claro, en un momento el chino me dice que se vayan todos y quédate vos. Todos había, el grupo completo, 32 personas, 14 pibes que vivían en la calle y el resto actores. Después terminó siendo una comunidad de arte, donde vivían los actores y los chicos juntos, incluyéndome. Entonces, bueno, se van todos y me empiezan. Ojo. Así les hacía al elenco para que se vayan, que se queden tranquilos. En un momento, entonces, el chino saca el chumbo y apuntándome así, dice, por vos y por Armando Tejada Gómez, nunca más voy a agarrar un chumbo. Apoyó el chumbo cargado en la tumba. Yo me puse a llorar, lo abracé. Y le digo, qué grande, chino, qué bueno esto que... ¡Wow! Pero bueno, vamos caminando, que nos están esperando. Y en un momento me detuve y dije, che, no podemos dejar el chumbo arriba de la tumba de Armando Tejada Gómez porque queda para la mierda. ¿Qué querés, que lo agarre de vuelta, viejo? Me dice. Porque me dicen viejo, no sé por qué, pero bueno. Y le digo, y sí. Volvió. Fue todo un momento muy difícil. Porque dije, estaría haciendo bien. Lo toma, empezamos a caminar, digo, descarta las balas, primero, en distintos cestos. Y finalmente lo dejamos en uno de esos lugares donde se tiran las flores podridas, cerca de unos canastos allí. Y yo dije, habré hecho bien en dejar un arma ahí, pero mejor supuse que había sido que dejarlo como testimonio en la tumba de Armando Tejada Gómez. Con esta anécdota, ¿qué les quiero decir? Les quiero decir que el arte verdaderamente es un transformador enorme. Porque él también empezó a escribir, porque él también se sintió reconocido en los aplausos, en el cariño de la gente, pudo desarrollar su autoestima, esa que sentía perdida. Encontró valores, y en muchos otros. Hoy, mis 18 hijos adoptivos, que después se multiplicaron actualmente en nuestra organización en 400, en distintos territorios del país, encontramos estas satisfacciones de que el arte es un enorme puente, pero no solo para que vuelvan al aula. Tenemos varios hijos poetas ya, que escriben. Vos conocés a uno que es Chaca, que siempre me manda sus poemas y demás. Y bueno, y la verdad es que tienen unos giros, cuando antes sus palabras eran palabras de odio. Y ahora son palabras bellas.
¿no? Palabras que vienen de las vísceras, pero dichas con un vuelo. Como diría Freire, en verdad intercambiamos lenguajes. Fue el lenguaje de A más B y aprendimos un lenguaje común que fue el C, que fue ese espacio de encuentro, porque somos familia. Bueno, yo hago una multiplicidad de cuestiones, básicamente porque soy un gestor cultural ligado al mundo de los trabajadores. Yo me reconozco como un trabajador que escribe. De ese lugar soy el secretario de Cultura de un sindicato de la Argentina. Integro un colectivo de sindicatos que se llama Radar de los Trabajadores, que somos más de 50 sindicatos que hacemos actividades culturales todo el tiempo. Y organizo con Marta Miranda, que está acá, un festival internacional que se llama Va Poesía Argentina, Va con B corta porque va, lleva a los escritores a territorio, que este año cumple la edición número 12. Estamos muy contentos de hacerlo y no tenemos la menor idea cómo mierda lo vamos a hacer. Pero son dos circunstancias totalmente distintas. Bueno, recién lo hablábamos acá con los compañeros. En este momento tan hostil, tan difícil de la Argentina, nuestro festival se vuelve absolutamente imprescindible. Entonces lo vamos a hacer igual, como podamos, a como dé lugar. ¿De qué trata nuestro festival? Simplemente llevamos escritores de primera línea, digamos, por llamarlos de alguna manera. Claro, llevamos grandes escritores al territorio donde habitualmente no llegan, donde habitualmente no... incluso el Estado, si llega, es para castigar o para aislar o para... penalizar de alguna manera. Entonces nosotros con nuestro festival vamos a cárceles de máxima seguridad, a comunidades originarias, a comedores populares, a refugios del colectivo LGTB en situación de calle, a sindicatos, bueno, a un montón de organizaciones, a centros de alfabetización de gente adulta y adolescentes. El festival lo más importante que tiene es una semana aquí en Buenos Aires y una semana en Mendoza. Recorremos alrededor de 3.000 kilómetros y más o menos en general se hacen entre 25 y 30 lecturas. Las lecturas son para las comunidades cerradas, porque vamos específicamente al lugar y ya la gente nos está esperando. Y solemos sostener las actividades en el tiempo. Entonces, por ejemplo, en la comunidad huarpe de la Laguna del Rosario se ha generado una interacción con las madres, con las matronas del lugar, que son una maravilla en sí misma, y ellas nos organizan, cuando nosotros vamos, es el Día del Poeta. O sea, entonces hay como toda una parafernalia simbólica, que es fuertísima, porque es de verdad el desierto, es de verdad en el medio del desierto, es de verdad que tenemos que ir 2 o 3 horas en camioneta y no hay nada, y es un lugar absolutamente mágico. Entonces, bueno, ahí nuestro festival se plantea, y ahí se refrenda claramente, nosotros no vamos a enseñar nada, nosotros no vamos en una acción civilizadora, ni pedagógica, ni de nada. O sea, simplemente vamos a hacer un encuentro de personas. Llevamos poetas que se supone que saben escribir, que nosotros creemos que lo saben, y hay gente que está en el territorio y tiene otros saberes. En ese intercambio de saberes, en pie de igualdad, no hay escenarios, no hay una situación de hay uno que está consagrado y el otro es público, no tenemos público en general, salvo en las lecturas públicas que tenemos 1 o 2 nada más. Y se dan cosas maravillosas, qué sé yo, por ejemplo, en un comedor popular en La Boca, yo siempre lo cuento,
que a su vez de ser un comedor popular, que es el de los pibes, también tienen un plan de alfabetización. Y había gente muy, muy, muy humilde, muy cascoteada, y había una señora blanquita, que era muy tímida, es una chilena, una compañera chilena, que se acercaba así todo. Entonces la primera vez que fuimos, se leyó, y como hay una situación de que todos hablan y qué sé yo, ella quería participar. Entonces recitó de memoria un poema que su mamá le recitaba cuando ella era chiquita en Chile. Ella no sabía ni leer ni escribir. Bueno, al año siguiente volvemos, porque solemos insistir en los lugares, al comedor, y bueno, con otros poetas de otros lugares y qué sé yo. ¿Quién estaba? Blanquita. Ya Blanquita había aprendido como más o menos a escribir, ya más o menos. Entonces Blanquita venía con su poemita medio mal escrita, que me lo leyó medio mal, y dice, no, yo quiero leer mi poema. Entonces, bueno, Blanquita lee su poema. Volvemos al año siguiente y ya Blanquita se había venido vestida de poeta, ya era otra canción con Blanquita. O sea, ya Blanquita ya se conocía todos los curros. Entonces saca su poema, ¿y dónde se ubica Blanquita? Nosotros en general nos ponemos en una situación de círculo mágico, le llamamos, ¿no? Un círculo, como... Entonces, ¿qué hace Blanquita? Agarra el poema y va y se pone entre los poetas. Yo no estoy más con los que no son poetas. Entonces va, se pone entre los poetas y lee su poema, que ya bien escrito, lo leía bien. Entonces yo creo que eso resume lo que hacemos en Vapoesía, que básicamente es compartir en pie de igualdad con otras personas que por otras circunstancias en algún momento dejaron de percibir que son personas en situación complicada, pero siguen siendo personas, son sujetos de derecho. Entonces, uno de los primeros derechos que se pierde en esa situación es el derecho a la belleza. Entonces nosotros con Vapoesía estamos emperrados en recuperar el derecho a la belleza para todas nuestras compañeras y compañeros. De eso se trata Vapoesía, de lo cual estoy orgullosísimo y siempre le agradezco a Martita que me invitó un día y me dijo, bueno, hagamos algo. Yo le dije, mientras no sea laburar, hagamos lo que vos quieras. Entonces, bueno, ese fue el resultado de esa pergeniada que todos los días se lo agradezco. ¿Y qué laburo? Es un laburazo, ¿no? Es un laburazo muy fuerte, muy grande. Además es muy raro, porque traemos poetas muy importantes. Y bueno, nos pasó, hace poco trajimos un poeta que es genial, que un día se levanta es hombre y al otro día se levanta es mujer. Y esto es literal así, ¿no? Entonces, bueno, nos trajo algunos problemas, pero él había venido varias veces a Argentina. Y nosotros vamos a la Argentina real, a la Argentina profunda. O sea, donde la gente la pasa bien y hay gente que la pasa mal. Pero vamos a los dos lugares. No podía creer que eso fuera Argentina. No te lo podía creer. Y lo decía todo el tiempo. Yo no puedo creer que esto... Y se sacaba foto con la gente. Y bueno, allá es una personalidad, Frederick Marisol Ekelund, gran escritor, un tipo muy conocido allá, en Suecia, es sueco. Es un poetazo y además una persona extraordinaria. Bueno, estaría buenísimo que estuviera acá porque él es una persona extraordinaria y es muy delirante como te cuenta el día que se dio cuenta que en realidad quería ser mujer. Entonces... en realidad lo que te está contando es lo que nos pasa a todos. Entonces, bueno, esa es la idea. O sea, mirá, el otro no está tan lejos, el otro no es tan distinto, el otro no es tan raro. En realidad todos somos raros, todos somos extraños y todos somos únicos. Bueno, eso es lo que nos hace iguales, que todos somos raros, extraños y únicos. Entonces, eso es lo que nos iguala. Y nosotros con el festival lo que hacemos, corremos ese lugar y decimos, bueno, eso capaz que lo somos. Pero lo que sí sabemos que somos sujetos de derecho y tenemos derecho a la belleza. Y nos paramos en ese lugar y hacemos un festival que una y otra vez se vuelve imprescindible. O sea, cuando vamos a los lugares, una y otra vez la gente recuerda que una vez soñó con tal cosa, que una vez... Bueno, Marta suele preguntarle, pero vos, ¿qué soñabas cuando eras chico? ¿Qué querías hacer? Y la cara de la gente se transforma, porque dice, bueno, ¿en qué momento yo dejé de querer eso que yo quería? ¿En qué momento yo perdí esa fantasía, esa cuestión de la felicidad, ese imaginario de lo que podía ser?
Bueno, la poesía trata de traer eso de vuelta. Es decir, bueno, aunque sea como idea, un ratito, y se dan encuentros absolutamente increíbles. Así que bueno, eso hacemos. Evita, en el derecho 7 de los derechos del niño, decía derecho a la alegría y a la expansión. Y bueno, en mi caso, soy yo solita que da talleres o así. Empecé porque creo que en 2018 estaba sin trabajo y Mariana Enríquez me llama y me dice, Flor, ¿vos te meterías en una villa a dar un taller? Sí, obvio. Y ese año laburé en la 1114, en La Oculta, y en Escobar laburé en un refugio de mujeres y en una escuela de barrio, digamos. Y ese año, y al año siguiente laburé en una casa de abrigo, que la idea era revincular o hacer una vinculación de las madres con los hijos a través de lo poético. Las madres nunca aparecieron. Así que fue, bueno, laburar con los pibes que por ahí tenían 1 año y que no eran sujetos del lenguaje que conocemos adultamente. Y situaciones muy heavy porque el 90% de esos pibes estaban siendo abusados. Bueno, tremendo, ¿no? Lo que ya conocemos de lo que laburamos en territorio. Y a mí creo que un clic, yo no sabía que podía hacer eso, pero cuando María me lo preguntó, le dije, sí, por supuesto. Y haber laburado en el refugio para mí fue como fundante porque eran situaciones tremendas, desde una nena de 14 embarazada de su segundo hijo y alejada de su primer hijo porque cuando el tipo la golpeaba, ella se descargaba con el primer hijo y que estaba a 2 días de parir el segundo. Cosas muy tremendas porque aparte a las mujeres con sus hijos en general las sacaban del juzgado, de la fiscalía, y las llevaban al refugio, que para ellas era una cárcel, porque no tenían ni su cepillo de dientes. Y ahí a veces era un taller de bordado y poesía. La poesía nunca se pudo articular. El bordado, Angelito Urondo decía, son bordados tumberos, porque lo único que querían bordar eran nombres, como tatuajes. Y yo ahí empecé a laburar con los nenes. Y ahí me di cuenta de que la violencia machista es vertical, que se transmite desde el útero y que, vi niños haciéndole maldades violentas a otros niños que nunca en mi vida voy a volver a ver. Y entonces dije, acá hay que hacer como un corte horizontal, y si la poesía me permite hacer ese corte, bueno, ahí va. Y también y a partir de ahí empecé a estar en territorio y a entender que las feminidades del territorio, yo caía con mi pañuelo verde y había una chica que estaba en tratamiento de rehabilitación en abstinencia y que era muy guarra, entonces me empezó a preguntar, ¿y qué pensás de Cristina? ¿Y qué pensás de esto? ¿Y qué pensás de lo otro? ¿Y qué pensás del aborto? Y yo, porteñita, blanca, burguesa, desplegándole mi pañuelo verde. ¿Y esto qué es?, me dijo. Entonces, en ese intercambio, tuvimos un intercambio maravilloso que terminó con ella diciéndome, pero ¿no te parece mal que se maten bebés? Y yo le digo, ¿y no te parece mal que se caguen muriendo mujeres por abortos clandestinos que podrían ser evitables? Y me dice, ay, nunca había pensado eso. Entonces, el otro está más cerca de lo que pensamos y esto que hablábamos de por ahí no hay en territorio,
por ahí tener un hijo es la única propiedad. Por eso cuando me contabas lo de tu actriz, decía, y que está feliz, por ahí es la única propiedad a la que pueden acceder. Y yo sí tomé una decisión que para mí es política. Bueno, yo me autopercibo como obrera de la poesía, así me llamo, porque me parece que hay un trabajo para escribir, para estar acá, pero también hay un trabajo que hacer. Y yo decidí, siempre que trabajo con infancias, trabajar con poesía, porque la poesía abre mundos, porque la poesía invita a la comprensión lectora, que no lo vamos a hablar acá, pero hay generaciones de docentes y generaciones de docentes que no comprenden texto, y un nene que no comprende texto es un nene que va a ser un adulto fuera del mundo. Y me parece que la poesía, que aparte es el último eslabón en las planificaciones de las escuelas, tiene que estar ahí. El año pasado hice un taller de bordado de dinosaurios, me habían pedido en el Centro Cultural de la Ciencia, porque aparte, por ejemplo, hubo una vez que di todo el verano de 2020 taller en el indoamericano. Y los viernes me iba del taller del indoamericano al C3 en Palermo. Para mí, el del indoamericano fue mi doctorado en laburo en territorio con infancias y adolescencias. Yo no lo podía creer, porque trabajábamos con el mar y los pibes de Palermo me decían, sí, a la estrella de mar de Bangkok azul la vi en mi viaje con no sé. Y yo venía de laburar, era esto, laburar con pibes que no tenían nada, que no tenían atención, que laburando con un poema de la Tere Andrueto me pasó, empezaron, y me pasa porque en mis talleres surge algo que es así y ya lo asumí, que es que pueden empezar a hablar y a decir cosas. Esta piba, por ejemplo, empezó a contar todas las violencias de las que, a partir de un poema de la Tere Andrueto, todas las violencias de las que era víctima. Entonces me parece que es eso, y después hay una cosa egoísta que es que lo aprendí el año pasado, que es que yo no puedo trabajar en una oficina en relación de dependencia, me angustia. El año pasado estaba en una situación así y Anita Sicilia me dice, vení, vamos a dar un taller a una cárcel. Y yo entro a la cárcel feliz y me voy feliz. Este año estuve dando un taller en el barrio Mujica, un taller de bordado, y las trabajadoras sociales que entraban acompañadas, y yo entraba como si caminara por la calle Santa Fe, me decían, Flor, vos sos un poquito mandada, ¿no? No es que sea mandada, para mí es igual. ¿Sabes más? Por Santa Fe quizás camino más preocupada porque me van a robar, no sé. Y entiendo que hay algo de que, bueno, lo entendí el año pasado, hay gente que trabaja en oficinas y hay gente que puede entrar a lugares donde no entraría nadie o ir a territorios donde no iría nadie. Y me parece que la poesía es un poco el vehículo de eso. Bueno, obviamente quería empezar a sacar todas estas experiencias y estos relatos para meternos en lo que ya están diciendo, ¿no? El derecho a la belleza, ese corte que genera la poesía, lo sanadora que puede resultar la poesía, bueno, el arte en general. Para pensar en esto, ¿qué rol cumple la poesía hoy en una sociedad como la nuestra? ¿Qué rol cumplen los poetas, ¿no? Por supuesto que hay distintos tipos de poetas, distintos tipos de perfiles, altos, bajos, de todo tamaño y color. Pero son un poco cosas que ya empezaron a aparecer en sus relatos, pero estos dos ejes me importan mucho. ¿Qué rol cumplen los poetas y la poesía en una sociedad como la nuestra? E históricamente, pero sobre todo en una sociedad como la nuestra y en un tiempo como el que vivimos. Y otro tema que también aparece y muy como de maduro, que es la capacidad salvadora o sanadora de la poesía, pero que también suele ser muy cuestionado, ¿no? Sobre todo por una cuestión más intelectualista, quizá intelectual o una más académica, llamémosla, o por otras visiones que
reniegan un poco de la idea de que la poesía puede resultar salvadora. Entonces, bueno, quería saber qué piensan de esto, en qué sentido la poesía puede resultar refugio en tiempos difíciles, en qué sentido la poesía sirve, como decía Ricardo, para algo, para qué. Bueno, ya de alguna manera fueron respondidas estas preguntas, pero me gustaría profundizar sobre eso. ¿En qué sentido nos puede ayudar a comprender un poco esto también que decía Flor de aprender o habilitar determinadas cuestiones a partir de la lectura de un poema? Y cómo el arte nos capacita también para observar la realidad, ¿no? Porque, por ejemplo, en el teatro mismo, ¿no? Posiblemente muchas veces, si acaso no decimos que el arte pueda resultar salvador, sí puede remediar malestares, por decirlo de otro modo, ¿no? Porque el arte no es digamos, no se cierra sobre sí mismo y siempre está abriendo hacia los demás, y en ese sentido abre a la comunidad, a la inclusión y a todos estos temas que estamos conversando, ¿no? El arte une. Por supuesto, el arte une. Eso, ¿no? Me interesa también pensar en la realidad como un campo expandido de la cultura, ¿no? Esta idea de cómo el arte nos ayuda o nos capacita para una observación de la realidad, y eso en términos de inclusión, en términos de comprensión del mundo. No, recién pensaba en dos cosas. Recientemente fui prejurada de un concurso, no voy a decir cuál porque no importa. Leí 160 libros y me sorprendió y me puso frente a una contradicción que me... el pecho, que fue, leí mucho problema de salud mental, no resuelto en la salud mental y volcado a la página. Y me dio... dije, porque evidentemente hay una herramienta terapéutica, si se quiere, se pueden acompañar ciertos procesos con la hechura poética, pero lo que leí fue más allá, hay gente que no está siendo atendida, que no está siendo contenida por el sistema de salud mental provincial y está haciendo un libro de poemas. Eso por un lado. Y por otro lado, que creo que estamos en un momento en que la poesía está de moda y basta ver a actores hegemónicos como Rafa Ferro, como Esteban Lamote, como Gonzalo Heredia. El otro día vi un streaming de Heredia y Lamote leyendo pornosonetos de Pedro Mayral. Rafa, que está haciendo el taller con Casas, y Lamote, que sube poemas cada 2x3. Yo es algo que venía viendo. No, pero me parece interesante porque es algo que no sucedió en otro momento, por lo menos de los últimos 30 años que yo tengo registro. Y eso me parece que también configura las cosas de otro modo, porque hay otra divulgación de la poesía que me parece interesante. No sé en qué va a quedar, a dónde va, como estas cosas de poesía, perreo y parrilla, qué sé yo. Son cosas que mueven la poesía por otro lado y que está bueno que se mueva por otro lado. Que un actor de la tira más vista en Netflix suba cada 2 días un poema, bueno, dice algo que todavía no lo puedo como analizar, pero sí, bueno, me olvidé la tercera cosa que iba a decir respecto de esto, pero me parecen dos... y que esto iba a decir, y que es un momento muy difícil. No es el macrismo. Yo en el macrismo escribí el diario poético en tiempos macristas, que básicamente es
una radiografía de lo que pasaba, pero también yo lo empecé escribiendo por un pedido de un ciclo que pedía que escribiera de Gaby Borrelli, que era Los domingos no tienen la culpa, y me había tocado la temática de desamor. Yo dije, ¿qué más desamorado que esto que estamos viviendo? Y así lo empecé. Hoy yo no puedo escribir una mierda. O sea, estoy escribiendo con poesía collage unas distopías en las que la generación Z se pelea con los viejos. Y porque dije, no puedo bordar, no puedo escribir, no puedo hacer nada, bueno, voy a agarrar unas revistas Newsweek a ver qué sale. Entonces, me parece que también hay que contextualizar este momento en donde esto que decíamos de la belleza, de la expansión, de llegar al otro, bueno, Martín Cohen lo explicaba con una precisión muy linda, que era, él dice, la privatización del lenguaje, con la mía, con la tuya. Entonces, bueno, hay que ver todo eso, cómo se juega. Bueno, no sabía que los Netflix Boys ponían poesías. Bueno, todos los días se aprende algo nuevo. Igual me parece que el tema es muy amplio en cuanto a la escritura por un lado y los poetas o los escritores por otro. Me parece que hay como una zona de mucho conflicto, y sobre todo porque ahora hay un sujeto nuevo que se ha presentado en estos últimos 15 años, que yo le llamo el Homo Techno-Scientificus, que es el tipo que vive en la disyuntiva que se presenta hoy, que es el artificio y el artefacto. O sea, esa es la gran disyuntiva que tenemos hoy. Dice, bueno, ¿a qué le creo? Entonces me parece que todavía no existe una apreciación. Esto es para los que están en las universidades haciendo dossier, muchachos, les estoy tirando los próximos 40 años gratis. Porque esto es lo que tenemos que discutir. ¿Qué vamos a hacer con la irrupción feroz y delirante de la ciencia? Pero además a un nivel que no tenemos la menor idea de lo que se viene. Entonces, dentro de 4 o 5 años, el 80% de los puestos de trabajo no van a existir más. Entonces, se viene un cambio de era que no había empezado hasta la pandemia, y cuando pasó la pandemia, vino toda junta. Pero aparte ya tenés pibes en las escuelas que se terminan suicidando por las apuestas, las deudas que tienen. Hay en las escuelas una figura que se llama puntero, que es un joven un poco más grande que tiene ya acceso a las tarjetas, que es el que junta. Y el otro día me enteré de una vueltita de tuerca más, y es que hay los gamers, entonces son pibes que, porque es más allá de el trabajo, que ya tenemos generaciones de cristal de 20 a 25 que no trabaja, que vive con sus padres, que no tiene un objetivo. Los pibes que hoy están en las escuelas llegan de sus casas, se conectan online con sus amigos para jugar online, y por el chat se venden fotos trucadas por AI de sus compañeras desnudas. Entonces, chicos, ¿cómo se van a relacionar? ¿Qué? Es esto que además ya está. No estamos hablando, y esto con respecto a la pérdida de trabajo, no es que va a perder el trabajo el joven, ¿eh? Todos, nosotros, todos. O sea, es un cambio de forma de vida directamente. Entonces, bueno, me parece que la literatura o los que nos dedicamos a la literatura tendríamos que por lo menos pensar ese mundo que ya llegó. O sea, decir, bueno, pues empecé, ya está. O sea, entonces, bueno, pongámonos a manos en la obra. Yo siempre uso uno que me gusta más hoy, es 17 de octubre, feliz Día de la Lealtad.
que metamos las patas en la fuente, muchachos. O sea, es el momento otra vez de hacernos cargo de la historia. Yo uso una que es meter las patas en la poesía. Bueno, metamos la pata en la poesía. Entonces me parece que ese tópico que vos decís es muy grande, pero es el quid de la cuestión. Yo creo que es el quid. Yo creo que... ¿Cuál? A ver, ¿cuál? El qué hacen los poetas con lo que escriben y qué hacen como sujetos sociales. Es decir, bueno, tenés una responsabilidad, porque la fantasía posmoderna era no ser contemporáneo, cosa que es imposible. O sea, en todo caso puede ser anacrónico, que era lo que le encantaba a Borges, ser anacrónico. Ahora, no ser contemporáneo es imposible. La única forma de no ser contemporáneo es muriéndose, tirándose del balcón, como ese que se tiró a la vuelta de mi casa, que ¿cómo se llamaba? Ese, el de One Direction. A los gringos les falta rock, porque nosotros tenemos uno que se tiró del piso 11, Charly García, y no le pasó nada, loco. Entonces me parece que a los gringos, otra vez más, le falta rock and roll. O sea, nosotros tenemos a Charly que se tiró del piso 11, en Mendoza, ¿no? Así que me parece que es el quid de la cuestión, pero me parece que el quid de la cuestión se ha corrido, y se ha corrido de una manera terrible. Entonces, la poesía, volviendo para atrás con respecto a cuál es la función que cumple, para los romanos, no para los romanos, sino para los griegos, ya que estamos en el Coliseo anterior, los griegos consideraban la poesía que era un bello arte cuando se recitaba, no antes, cuando se declamaba. Entonces la declamación de la poesía implica que hay un otro. Entonces esa es la verdadera poesía, esa es la función de la poesía. Vos escribís porque hay un otro. Entonces el otro es el que se va a conmover con vos, que te va a acompañar, se va a identificar, te va a putear, te va a tirar una naranja o te va a dar un beso. Me parece que ahí es donde para mí ahí está la otra cuestión, que es la otredad. Hoy no existe, o sea, pasamos de la patria es el otro a, no sé, ¿a qué? Pero el otro no... le juro, yo durante 2 años ahora hay alguien que levantó la mano, les di clases a pibes yanquis de 19 años que venían de las mejores facultades de Estados Unidos y eran cápsulas. O sea, no sabían quién era el otro que estaba sentado a su lado. Mientras vos le dabas clases, una tejía, el otro, no sé, veía porno en su laptop, la otra dibujaba. Se negaban están tan zaraseados por el bullying que se negaban a leer en público sus producciones. Yo tenía que pasar por las computadoras. Y para mí, hacia eso vamos. Y si vos ves qué están viendo los yanquis, hay una piba que está como preocupada en los mismos ámbitos que yo estoy preocupada, y la piba está mirando Japón y está mirando a los hikikomoris que se encierran. Bueno, eso que dice, claro, lo que dice muy bien Flor, en Japón hoy hay casi 4 millones de hikikomori. El hikikomori es un pibe que no sale de la habitación. 4 millones. ¿Qué va a suceder de eso? No tengo la menor idea. Bueno, hay herramientas estatales que son videos de chicas mirándote a los ojos. O sea, es un video de los ojos de una chica porque en general son varones, para que los pibes se acostumbren a que hay una mirada del otro. O sea, estamos y por ahí habían levantado una mano. Sí, para mí yo llamo a esta época, o lo que están haciendo, lo llamo tanatoestado. O sea, yo tengo la certeza de que nos quieren muertos, que este gobierno nos quiere muertos. Sí, pero a pesar de eso, no sé si esto suena demasiado romantizado, ¿no? Necesitamos. A pesar de eso, primero habría que hacer una diferencia entre qué tipo de poetas para hablar de la poesía, ¿no? Porque hoy también, y dentro de ese universo de las nuevas realidades, desde la IA, así como vos le escribías cartas para enamorar a las chicas, a tus compañeros, por un alfajor, hoy los pibes le pueden preguntar a IA
que le escriba un poema. Sí, un poema como Borges. Claro, y ya estamos muertos en algún punto. Pero, insisto, si en algún momento sucumbe el mundo, no quiero ser fatalista, pero hay como muchas señales, desde el campo de la naturaleza, desde las guerras, etcétera, desde la individuación, ¿no? Esto que hemos perdido lo colectivo. Mientras se encuentre un poema que hable de esto, del amor, que hable del humano, es posible que podamos reescribir la historia de toda la humanidad. Quizás es muy romántica mi visión, ¿no? Pero hoy siento que el poeta es casi, el poeta, es casi un juglar, ¿no? Un Quijote, que muchas veces es empujado por el viento de esos molinos y genera poesía, pero muchas veces ese molino le tira en contra y se va para atrás porque no tiene espacio, porque no tiene lugar, porque no puede ser la víscera de una sociedad capaz de leerlo, capaz de apresarlo, de tomarlo, de hacerlo propio. Y ahí va a estar una parte, creo yo, digo, de la clave de nuestros encuentros con la poesía y la sociedad, o la sociedad en la poesía. Hermoso. Pensaba un poco en relación a esto que decís, Flor, de la mirada, lo que contaste, y también en relación a esto que decís, Fran, que la poesía nos mantiene en la experiencia, ¿no? Que está tan mercantilizada en los tiempos, desde hace un tiempo, pero hoy más que nunca, y que quizás, y es lindo sí pensarlo, que nos pueda salvar manteniéndonos en el presente, en el tiempo, en el otro, en todo esto que estamos mencionando. Me gustaría entonces pasar a una lectura de cada uno de ustedes, a ver si, digamos, para aferrarnos a esta ilusión de que la poesía nos pueda salvar, pero antes, si alguien quiere agregar algo, o si alguien quiere compartir, preguntar, comentar. Bueno, pero ahí tenés como dos registros de la comprensión. Yo estaba hablando de una comprensión como más llana, a ver, ¿cuándo me di cuenta de lo que estaba pasando? Verano de 2020, que jugábamos en el Indoamericano con el oráculo poético de Laura de Betach, de las cartas Tincuy, que son cartas que tienen poemas de Laura, entonces uno hace una pregunta y la respuesta es el poema. Y la acción era esta. Lo leían adultos y niños. ¿Qué dice, profe? Ese es una de las patas de esto. La otra es, el poema dice lo que se te cante. O sea, para mí lo bueno que tiene la poesía es, yo escribí un poema que dice, no sé, China. Y para mí, China no es el país, es cuando era chica jugaba a que viajaba a China y no sé qué. Pero para mí la potencia creadora que tiene la poesía es que vos vas a leer China y le vas a dar el sentido que se te cante. Para mí hay que entender que la poesía hace estallar el lenguaje. Entonces no es que significa, es, bueno, es abierta. Lindo eso, ¿no? Estallar el lenguaje. ¿Cómo sigue esto? No tengo idea. Leemos. Yo traje dos, pero no quiero abrumar. Les voy a dar optar. Uno que tiene que ver con nuestra patria y otro que tiene que ver con lo social, aunque los dos son de carácter. Los dos, pero no quiero usurpar. Vamos cambiando entonces. Ahí está, vamos cambiando. María de la patria mía.
Matria parda de la historia blanca de tus cielos, de soles y gritos mujeriegos. Tus morenas manos ensangrentadas de nobleza hicieron victoria más que 1000 soldados. Útero herido de balas, sanando tropas, mientras llorabas amores perdidos en los mares de tus lágrimas de nácar. Hambre de panes en el trigal de tus sueños, cosechando coraje en el Alto Perú, saciando la sed de los hombres que acunaste en Huaki, consolando dolores entre el redoble de tambores, capitana mineral, hija del destiempo que resuena en el tiempo de las memorias, porque ese es tu cielo, esa es la honra que te viste de bandera. Capilla fue tu cuerpo torturado a la espera del fusil que te acallara. Nada pudo el azote, nada, solo tallar las huellas de tu grandeza, esculpiendo un monumento enorme en lo moreno de la historia celeste y blanca, impregnando el sol en el arco iris de la patria. De los harapos y las mendicidades naciste como madre de esta tierra. La limosna de tus hijos es aún pequeña ante la entrega de tus partos sangrientos. Enlistada en la lucha, trepaste con tu dulzor de chocolate las murallas geográficas del suelo mineral para ser cima y pabellón eterno. Nada detuvo tu hacer encomiable, ni siquiera las nieblas del olvido, porque el pasado es cántaro presente, testimonio valiente encandilando futuro, de quienes aún enceguecidos nos doma el desaliento. Allí estás, perenne, mirándonos, gritando: despierte, patria, despierte, que no hay peor que amamantarse de rancias leches. Hay que salir de la pesadilla maliciosa, de la pluma del odio, ponerse de pie y ser más que nunca mástil orgullosamente erecto. Eso sos, María Remedios del Valle, matria fundando patria. Bueno, yo les leo dos cortitos, uno cortito y uno. Bueno, yo digo que toda poesía es política, solo que alguna es más explícitamente política. Estos son de Filos. 17. Hay una descuartizada que vive en cada esquina de José León Suárez, en cada una de las calles del mundo, en cada una de las mujeres que quedamos, hay una asesinada que vive. 15. ¿Por qué escribo este poema? ¿Por qué lo digo? ¿Por qué sostengo este papel si cuando me mataste llevaba otro en la cartera? Una sucesión de letras, una barrera de palabras que debía separarte 100, 200, 300, 400, 500 metros de mí. Un muro imposible que no postergó tus insultos, tu bruta carne, no detuvo los golpes ni cada una de las puñaladas. Mi femenino no está en un papel, mi territorio no está en un papel, mi casa no es de papel, ni mi cuerpo, ni mi verdad, ni aquello que me libera y me resguarda. La justicia por mí no está en un papel, la justicia a veces no está en la justicia. La mujer no es un papel, no está allí, ni en un poema, y vos, cobarde, tampoco, te fuiste en bicicleta. Este se llama El moscardón moribundo en la marea. Y dice así: ¡comunistas! ¡Comunistas! ¡Son todos comunistas! La marea lleva el alma del enamorado lejos, como una flor desmesurada de náceas, un camalote, una dorada espiga de trigo,
una apacible voz tan familiar que advierte que algo puede estar andando mal. ¿Quién derriba otra vez las murallas de Tasos? ¡Decilo, dale! ¡Decilo! Aguas bravas que traen quizás también un moscardón moribundo, una brisna leve, un relato verdadero, un dátil viejo o una tigresa que asola a los nómadas semitas y a sus burros flacos. ¡Comunistas! ¡Comunistas! ¡Son todos comunistas! El agua, mi querida señorita T, el origen del mundo. Se va la segunda. Este se llama El Cordero Negro. El sol se astilla en la negrura del hambre, se hace migaja en el paladar del pueblo. El agua apenas se busca en tinajas en los albores del rancherío sediento. Y la noche tiene un cantar de grillos en los vientres vacíos. Los camastros desvencijados son la cuna del olvido y el llanto entumecido del octavo niño remeda al desplumado gallo del vecino. La fe y los sueños son tesoros perdidos entre los náufragos desposeídos. Los remadores sin remos, sudados, no ven la otra orilla, el otro universo. Apenas ven la extensión del río que los separa de ese margen tan lejano como prohibido. Se revuelcan en las turbias aguas buscando una bendición divina, pero lo divino, lo bello, no les pertenece a los hijos del destierro. Así los tejedores silenciados dan vuelta el ovillo en el telar sin clavos, mientras siguen crucificados como el Dios negro, porque si hay un Dios del pobrerío, ese debe ser el Señor negro sin pan, el Señor sin dientes, la muchedumbre de apóstoles que sobrevive con el jornal del hambre, ese desnutrido griterío que ningún Dios blanco escucha, porque todos ellos son un número, un voto en las urnas de las promesas incumplidas. La promesa de una zapatilla, primero la derecha, mientras siguen siempre, aún, siempre esperando la izquierda. Poema para Eva. Quiero revelar a los pueblos, quiero incendiarlos con el fuego de mi corazón. Eva Perón. Una mujer despliega la tela de la historia, desliza sus manos, quita las arrugas, enciende más luces, desenreda los hilos, aguza la mirada, los pueblos enhebra. Por el ojo de la patria pasamos nosotras. Cada puntada hila soberanía sobre nuestros cuerpos, independencia en nuestras elecciones, la rebeldía exacta para las ceremonias, y no habrá reinas ni plebeyas, seremos todas vientre, todas pueblo, todas aprendices, todas flores, todas machi, alimento. Pasaremos los hilos de mano en mano, coserán las madres y las abuelas los nombres de sus hijos, su lucha. Sembrará milagro el pan de nuevos amaneceres, colorearán un futuro las pibas, otra historia. Despliega la tela, desliza sus manos, quita las arrugas, enciende más luces, desenreda los hilos, enhebra.
Nos borda un fuego, Eva, y arde su mensaje en nosotras todas. Arde en las desclasadas, en las humildes, en las pobres, en las innombrables, en las putas, en las indias, arde. En las huérfanas, en las trabajadoras, en las leídas, en las travestis, en las analfabetas, en las luchadoras. Arde, Eva, en la dicha del pueblo que parimos y alimentamos y criamos. Enciende nuestros vientres, nos borda un fuego, Eva, y arde en nosotras todas. En la Grecia antigua había una zorra que era muy inteligente, que era la zorra Teumesia. Era increíblemente inteligente y tenía como la habilidad más magnífica que desarrollaba era confundir a todos los otros animales. Entonces, eso era, me suena a alguna cosa que está pasando acá. Ustedes hacen la analogía que ustedes quieran. Entonces se llama la zorra Teumesia y está dedicada a la señorita negrita que está ahí, que la traje importada de la Francia. Y que es la negra más linda del mundo, la simple. Se llama la zorra Teumesia. Y dice así: el león, la zorra Teumesia y el buey duermen. La hormiga trabaja, mientras la cigarra y el estornino cantan, cantan y cantan. ¡Ey, ey, ey, morocha! La más linda sos vos. No hay forma de hacerle entender al mundo, a los mimbreros de Naxos, a los que hablan todavía la lengua frigia escondida. ¡Ey, ey, ey! Morocha, la más linda sos vos. A los aceituneros, que pretenden ver el mundo como es, a los mieleros y a los 5 tullidos ya elegidos por las diosas. Mi querida señorita de negra linda de las estrellas y las epifanías que tanto la extraño yo. El león, la zorra Teumesia y el buey duermen. La hormiga trabaja, mientras la cigarra y el estornino cantan, cantan y cantan. ¡Ey, ey, ey! ¡Morocha! La más linda sos vos. Hermoso. Muchísimas, muchísimas gracias a los tres. Muchísimas gracias a ustedes por estar acá, por acompañarnos. Los esperamos la próxima. Muchas gracias.